Antes de comenzar quisiera hacer un spam rápido. Primero que nada, en la descripción encontrarán los links de mis redes sociales en donde de vez en cuando subiré pistas o adelantos sobre futuros fanfics, además de cosas respecto a mi día a día, más las redes sociales de un artista muy talentoso que de vez en cuando me ayuda con ilustraciones. También encontrarán el link para un canal de YouTube donde yo junto a ese mismo artista y mi amigo Zavitar Supremo estaremos subiendo un tipo distinto de contenido. Si les interesa pueden ir a verlos. Bueno, ya no los aburriré más, ahora que empiece lo bueno. Advertencia, este material auditivo puede llegar a describir escenas en extremo violentas o sexuales. Mantener a menores de 16 años alejados de este material. El canal no se hace responsable de lo que pueda sucederle al espectador. Ver bajo su propio riesgo. Lunes, 6:30 de la mañana, podemos ver a Izuku saltando de tejado en tejado con dirección a la Yuwei. Las clases empezaban a las 8, pero él no tenía ganas de estar mucho tiempo en su casa debido a la incómoda situación que había allí justo ahora. Lo que había sucedido era que su tío Lucifer los encontró a él, junto a Kazumi y a Mitsuki. Como ya sabrán, él junto a las dos chicas tuvieron una noche muy intensa, y explicar eso sería demasiado incómodo, sobre todo con las demás chicas viéndolo con instinto asesino. Debido a eso recurrió al truco más viejo del libro, los distrajo a todos fingiendo asustarse de algo que no estaba allí y cuando no lo estaban viendo se fue corriendo a su habitación y se encerró allí. Luego se cambió para la Yuwei y saltó por la ventana. Porque presiento que moriré al llegar a casa, diría aquel peliverde mientras sentía un fuerte escalofrío, pero simplemente lo ignoraría y seguiría corriendo hacia la Yuwei. Luego de algunos minutos, Izuku ya estaría entrando en su salón, en el cual pudo divisar a algunos de sus compañeros. Aparentemente él no era el único que quiso llegar temprano, sin embargo, él prefirió no entablar una conversación con nadie ya que todavía no había establecido confianza con nadie, por ende solo se sentó en su pupitre y esperó a que la clase comenzara. Claro que tuvo que esperar bastante, pero cuando todos llegaron a clase finalmente se pudo dar por iniciada. Al igual que todas las clases, esta empezó con algo de teoría, en la cual a Izuku le iba bastante bien, ya que estaba acostumbrado a una exigencia mayor. Ese chico se ve prometedor, ¿o ustedes qué opinan? Habló un chico de cabello negro el cual se veía bastante atlético. Es muy ingenioso, y parece ser poderoso. Yo digo que lo pongamos a prueba. Habló una chica rubia con algunos mechones rosados. Yo me encargo de eso. Habló otro chico de cabello negro, y justo cuando este chico dijo eso el timbre del almuerzo sonó, por lo que Izuku preparó sus cosas para ir a la cafetería, pero en eso el chico de antes lo interrumpiría. Hey, Izuku, ¿verdad? Esto, sí, ¿quién pregunta? Perdona mis modales, mi nombre es Antonio Star, pero puedes decirme Tony. Está bien, Tony, ¿puedo ayudarte en algo? De hecho, sí, mira, yo y mis amigos tenemos un grupo, y como ya tenemos nuestras licencias provisionales de vez en cuando salimos a patrullar, y queríamos ver si tenías lo necesario para... No gracias. Habló Izuku de forma seca mientras caminaba junto a Tony, dejándolo como una estatua. Oh, oye, espera, ¿cómo que no gracias? ¿Qué se supone que significa eso? Pues, significa que no estoy interesado. Agradezco que me consideraran para su grupo, pero siendo honesto prefiero trabajar solo, además yo no tengo una licencia provisional.
Pues estás de suerte, cada sábado a las 4 de la tarde hacen una prueba a los que sientan que están listos para patrullar. Bueno, creo que lo intentaré, pero igual no estoy interesado. Este comentario dejaría sorprendido a Tony, quien solo vio cómo Izuku salía del salón. Creo que hasta allí llegó la idea de meterlo al equipo, diría la chica rubia con mechones rosas mientras caminaba junto a Tony. Igual, él se lo pierde, diría Tony fingiendo no estar sorprendido. Mientras tanto con Izuku ya había llegado a la cafetería, y estando allí comenzó a hacer fila para comprar su almuerzo. Sin embargo, comenzó a notar la mirada de alguien clavada en su espalda. El peliverde trató de mirar hacia todos lados en busca del origen de esa mirada, pero lo único que encontró fue a cientos de personas metidas en sus asuntos. Debido a esto Izuku decidió ignorar aquella mirada, y continuar con su día. Luego de unos minutos Izuku ya tenía su comida y estaba buscando una mesa, pero de pronto vio a cierto chico de cabello negro, el cual estaba escribiendo algunas cosas en un libro. Izuku reconoció a ese chico como Damián Wayne, al cual desde hace varios días quería ayudar, por lo que decidido camino hacia la mesa donde él estaba. No quiero nada contigo, habló Damián de forma amenazante, pero a Izuku no le importó y solo se sentó, dejando algo confundido a Damián. ¿Por qué te sientas aquí?, preguntó el chico mientras seguía metido en su libro. Porque fue la única mesa disponible que encontré. El silencio reinó en lugar luego de aquellas palabras. Izuku lo único que hacía era comer con tranquilidad su almuerzo, mientras Damián lo veía con enojo, y tras algunos minutos Izuku terminó y se dispuso a hacer lo que quería hacer. Así que, Kirkles, ¿algún problema? En lo absoluto. De hecho, si te soy honesto, hubo un tiempo en el que fui igual a ti. Este comentario hizo que Damián viera a Izuku con extrañeza, además de prestarle un poco más de atención. ¿Kirkles? Exacto, fui de esa forma la mayor parte de mi vida, pero a los 15 alguien me dio una oportunidad de ser más de lo que las personas esperaban de mí, y ahora casi 2 años después estoy en la Yuwei, en el curso de héroes, de camino a ser de los más grandes. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Damián algo intrigado por la historia. Porque quiero hacer un trato contigo. ¿Qué clase de trato? Un intercambio de favores. Los dos saldremos beneficiados de esto, y no creo que tengas motivos para negarte. Damián estuvo calado durante unos segundos, pero era verdad, no tenía un buen motivo para negarse, por lo que le dio a Izuku el beneficio de la duda, a lo que siguió hablando. Hagamos esto simple, yo te daré la misma oportunidad que aquella persona me dio a mí hace tiempo, y a cambio tú me deberás un favor. Esa clase de trato es el equivalente a darte un cheque en blanco a cambio de una paleta. Es una forma de verlo, pero te doy mi palabra que valdrá la pena. Déjame ver si entendí. Me darás un Kirk, y a cambio yo tendré que hacerte un favor el día que lo necesites. Algo por el estilo. Y dime, ¿cómo planeas darme un Kirk? Ante esto Izuku solo se quedó callado y luego le extendió la mano. Damián desconfió bastante ante esto, pero al final estrechó la mano de Izuku, quien con una sonrisa diría: un placer hacer negocios contigo. Luego de decir eso, el tiempo comenzó a ir lento para los dos. Izuku pudo sentir el interior de Damián, podía escuchar el canto de una gloriosa águila, luchando contra una jaula para obtener su libertad. Al sentir esto Izuku se concentró y logró abrir la jaula, y una vez lo hizo, el tiempo volvió a la normalidad. Por cierto, olvidé decirte, que quizás vuela. ¿Qué?, diría Damián algo confundido, pero de pronto un agudo dolor en el pecho lo hizo arquearse. Sus quejas del dolor hicieron que el lugar cayera en silencio, y mientras se agarraba el pecho con fuerza el chico cayó al suelo. Todos sus estudiantes pensaban que algo malo le había pasado, por lo que de inmediato fueron a ayudarlo. Sin embargo, 2 protuberancias comenzaron a emerger de su espalda, cosa que confundió a las estudiantes.
los cuales tuvieron que retroceder cuando dos alas salieron de su espalda. Estas alas parecían las de un ángel, pero con tres diferencias. Primero, las eran del mismo color de las alas de un águila. Segundo, las plumas eran metálicas y muy afiladas, algunas hasta se podrían usar como espadas. Y tres, había una articulación en cada ala, y de estas articulaciones salían picos que se veían bastante afilados. No parecían tener una función específica, pero se veían bien. Damián, ¿tienes un kirp? Habló uno de los estudiantes mientras ayudaba a Damián a levantarse, quien solo veía sus alas con una gran sorpresa, pero luego recordó a Izuku y empezó a buscarlo con la mirada, y cuando lo encontró este le hizo una señal con el dedo, indicándole que guardara silencio, y luego se encaminó hacia su salón. Durante el camino, Izuku se sintió feliz de haber ayudado a ese chico, además de que ya había dominado el arte de los favores, e incluso lo adaptó para sí mismo. Tanta era su alegría, que no pudo darse cuenta cuando por accidente pisó a un tipo que era el triple del tamaño de Izuku. Si los vieras en perspectiva, Izuku sería un ratón y el tipo un gran danés. Lo siento, me distraje. Diría Izuku con amabilidad, pero el sujeto lo tomó de la camisa y habló. Menos $500. Estas palabras confundieron a Izuku, pero no fue necesario preguntar ya que el chico le respondió. Es lo que me costaron los zapatos. ¿Me vas a pagar esos $500 ahora, o te destrozaré el rostro? Un abusivo. Pensó Izuku mientras su rostro pasaba de tranquilidad a asco. Él había perdonado a Kasumi solo porque él sabía que ella no era una auténtica abusiva, solo hacía eso porque tenía miedo, pero en cambio, los abusivos reales, aquellos que disfrutan molestando a los demás, eran seres repugnantes desde la perspectiva de Izuku, por lo que a pesar de que el tipo había levantado a Izuku, sujetándolo del cuello de la camisa, este igual lo vio de manera fría y luego habló. Contaré hasta 3, y si no me has soltado hasta entonces, me veré forzado a ponerte en tu lugar. 1. No seas estúpido, ¿qué podrás hacer tú contra mí? -2. Si tantos quieres pelear, pues puedes inscribirte en una pelea de perros, así de paso ganas algo de dinero peleando con los de tu tipo, maldita basura. Habló el sujeto con superioridad. Para este punto había varios alumnos viendo la escena, y muchos sentían pena por Izuku ya que pensaban que aquel sujeto tendría un nuevo saco de boxeo. -3. Habló Izuku para luego tomar la cabeza del tipo con sus manos y darle un potente rodillazo con el 30% del One for All. Esto le quebró la nariz al sujeto y dejó algunas grietas en su cráneo, pero de manera milagrosa el tipo no quedó inconsciente, pero sí tuvo que soltar a Izuku debido al fuerte impacto. Grave error. En cuanto Izuku tocó el suelo, se lanzó contra el tipo y le dio un potente golpe en el torso enviándolo a volar, pero en medio camino el sujeto se reincorporó y luego gritó. ¡Maldito! Tras decir eso, a tipo le salió un cuerno de rinoceronte de la nariz y comenzó a correr al igual que uno contra el chico, quien solo dio un salto mientras de su espalda salía un tentáculo. Todo comenzó a moverse en cámara lenta. Izuku estaba pasando por encima del sujeto, mientras el tentáculo se enrolló en el cuello del sujeto, y cuando finalmente aterrizó, jaló de su tentáculo con tal fuerza, que la energía cinética que el abusivo había acumulado se volvió en su contra, y si no fuera por su gran resistencia su cuello se habría quebrado, pero sí recibió bastante daño. Y ahora, diría Izuku mientras su mano se convertía en su nueva garra. Los alumnos al ver la garra de Izuku se asustaron ya que ésta se veía en extremo atemorizante, pero tenían más miedo al pensar que Izuku planeaba matar al sujeto, y ese miedo aumentó cuando vieron a Izuku correr hacia el aturdido abusivo, con la intención de cortarlo con su garra. Algunos alumnos se pusieron en su camino para detenerlo, pero haciendo gala de una gran agilidad Izuku los evadió y cuando
cuando estaba lo suficientemente cerca, Izuku dio un fuerte zarpazo, causándole terror a todos, pero el terror se convirtió en confusión cuando en vez de ver sangre, vieron el cuerno de rinoceronte caer al suelo. Lo que había sucedido era que Izuku lo había cortado, y a juzgar por la expresión del sujeto, se podía afirmar que este no volvería a crecer. Si vuelves a fastidiar a otro alumno, tendrán que darte de comer por un tubo. Yo, lo siento. Gritó aquel sujeto para luego irse corriendo, claramente asustado. Luego de eso Izuku finalmente logró relajarse, pero al ver a los estudiantes a su alrededor pensó que estaría en problemas, pero en su lugar todos empezaron a aplaudirle. ¿El motivo? Aquel abusivo había repetido el segundo año un total de 8 veces, y durante todo ese tiempo estuvo molestando a todos los estudiantes, por ende, ya nadie lo soportaba, pero debido a su fuerza nadie se había atrevido a desafiarlo, ni siquiera los supuestos más fuertes, pero ahora que Izuku lo había enfrentado y derrotado, lo más seguro es que ahora deje de hacer estupideces, y todo era gracias a Izuku. Por ende, el peliverde se había ganado el respeto de toda la academia. Ok, retiro lo dicho, lo necesitamos en el grupo. Diría Tony junto a su grupo mientras veían a Izuku. No lo sé, parecía que peleaba bien solo. Habló la chica rubia de mechones rosas. Ya sé Gwen, pero los villanos de la ciudad son cada vez más poderosos, necesitamos aliados fuertes, como él. Diría Tony mientras señalaba a Peliverde. Está bien, esta vez será mi turno el tratar de convencerlo. A la salida lo intercepte. Habló un chico afroamericano el cual tenía la mitad de la cara reemplazada por tecnología. Luego de un rato, Izuku se encontraba en el baño, más específicamente, en el urinario. ¿Por qué siento que me olvide de algo? Diría Izuku al tiempo que termina de hacer sus necesidades, pero cuando sintió una respiración en su nuca, el miedo recorrido toda su espalda, ya que por un momento pensó que un chico raro estaba detrás de él. ¿Creías que podías escapar de nosotras, Izuku? La voz de Setsuna hicieron que Izuku se tranquilizara, ya que solo eran sus chicas, pero al pensarlo bien volvió a tener miedo, y cuando dio la vuelta se encontró con todas sus chicas viéndolo de manera amenazante, excepto por Mitsuki y Kasumi, estas solo estaban algo apenadas. Si saben que este es el baño de hombres, ¿no? Preguntó Izuku con algo de nervios. Perfecto, así será poco probable que nos interrumpan. Diría Setsuna mientras comenzaba a quitarse la blusa. Relájate, lo haremos por turnos. Diría Momo mientras ponía seguro a la puerta y de paso ponía inhibidores de sonido para que nadie escuchara lo que sucedía allí adentro. Mami. Diría Izuku sintiendo como sus caderas corrían peligro. Mientras tanto en Japón. Mis instintos de madre están encendidos. Diría Inko mientras miraba de forma frenética a todos lados. Izuku está asustado. Diría aquella mujer mientras miraba hacia la ventana. Me sorprende que puedas saber eso. Diría All For One quien se había decepcionado un poco cuando Inko dejó de darles entones. Perdón querido, pero sabiendo que mi hijo tiene miedo no creo poder continuar. Al escuchar esto All For One sintió ganas de golpear a Izuku, pero este no pudo hacer más que resignarse y caminar hacia el baño con su teléfono, ya que lo único que le quedaba era aplicar la de Vladimir. Varias horas después, en Estados Unidos. Podemos ver a Izuku cojeando hacia la salida de la academia, y se preguntarán, ¿por qué sus chicas no estaban con él? Bueno, eso es porque un profesor con un gran oído había logrado escuchar todo eso por lo que las chicas tuvieron que saltar por la ventana, mientras que Izuku tuvo que romper el suelo para escapar. Claro que eso causó una gran confusión en la clase que estaba abajo, pero eso no era importante. Actualmente Izuku estaba por salir de la academia, pero cuando vio la puerta pudo divisar a un hombre recostado en esta. Tardaste más de lo que esperaba, deja y me presento, mi nombre es Víctor Stone. Diría el ahora conocido como Vector mientras le ofrecía la mano a Izuku. Izuku miró ella.
diría Izuku de igual manera. Tengo entendido que hace rato hablaste con mi compañero Antonji. ¿Eres de ese grupo de héroes? Exacto. Si vienes a reclutarme pues lo repetiré, no estoy interesado. Imagine que dirías algo así, pero al menos déjame decirte qué beneficios tendrías si te unes a nosotros. Ante esto Izuku estuvo algo dudoso, pero al final aceptó escuchar al chico. Primero que nada, nuestro grupo es oficial y es financiado por la UA, así que siempre tendremos acceso a cualquier cosa que necesitemos, por ejemplo, actualizaciones en nuestros trajes, pero no cualquier actualización, estas actualizaciones son mejores que las que cualquier héroe o estudiante puede obtener en cualquier sitio. Este punto llamó la atención de Izuku, ya que había pasado un tiempo desde la última vez que actualizó su traje, o que se lo ponía, por lo que pensó que tener un traje nuevo no sería mala idea. También tenemos completa autonomía, o sea, que no obedecemos a nadie, si queremos patrullar lo hacemos, y si no queremos salvar a alguien pues no lo hacemos. Ese también era un punto que a Izuku le llamaba la atención, pero al final trató de no dejarse llevar. Y, por último, las prestaciones, a todos los miembros del equipo se les da una beca completa para cualquier gasto académico, también tienen un seguro médico en caso de obtener heridas letales durante la labor, y un seguro de vida, en caso de fallecimiento tu familiar más cercano recibirá un total de $3 millones. Santa mierda. Diría Izuku bastante sorprendido por los beneficios que traía el unirse a ese equipo. ¿Sigues diciendo que trabajas mejor solo? Diría Víctor con una mirada satisfecha. Bueno, yo, sinceramente no sé qué responderte. No tienes que responderme ahora, aquí tienes mi tarjeta. Diría Víctor mientras le daba una tarjeta a Izuku. Llámame cuando tengas una respuesta. Tras decir eso Víctor se marcharía del lugar dejando a un muy pensativo Izuku quien como pudo continuó su camino hacia su casa. Durante las semanas siguientes no ocurrió nada digno de resaltar, al menos no para Izuku, ya que en la casa estaba sucediendo algunas cosas curiosas. Durante la primera semana hubo algo de tensión entre las chicas, ya que estos días no se había organizado bien para saber quién tendría sexo con Izuku, mientras que Shima y Miu estaban algo incómodas debido al ambiente. Sin embargo, las cosas comenzaron a ponerse raras luego de la segunda semana. ¿Dónde diablos están las malteadas?, gritó Mitsuki mientras lanzaba una silla por la ventana. Y ahí va otra silla, diría Momo mientras se quitaba la blusa para crear otra silla. ¿Qué le sucede?, preguntó Setsuna mientras veía a Kasumi tratando de calmar a su madre. Ha de estar en sus días, ¿de qué otro modo explicarías sus cambios de humor?, diría Midnight mientras veía algo en su teléfono. Tienes un punto. Volvió a hablar Momo quien ya había hecho la silla y ahora se estaba poniendo la blusa otra vez. Oigan, ¿a quién le tocaba hoy?, preguntó Agakure refiriéndose a pasar tiempo con Izuku. Anehire, lleva ya unas 4 horas encerrada con Izuku en el baño, diría Midnight con una mirada desinteresada. Yo hubiera elegido el cuarto, pero cada quien a sus gustos, diría Momo mientras se arreglaba el pelo para luego volver a hablar. No sé ustedes, pero yo saldré a caminar. Voy contigo, dijeron casi todas las chicas al mismo tiempo. Ustedes vayan, cuando logre calmarla las alcanzaré, habló Kasumi mientras sujetaba con fuerza a su madre. Como quieras, diría Setsuna para luego ella junto a las demás chicas salir de la casa, dejando a Kasumi y a Mitsuki solas. Kasumi pensó que tendría que seguir luchando para calmar a su madre, pero al contrario de esto, en cuanto la puerta se cerró su madre se calmó. Oye Kasumi, ¿crees que estemos siendo justas con Izuku? Esta pregunta tomó desprevenida a Kasumi quien solo soltó a su madre para luego verla a los ojos. Digo, él siempre que puede demuestra que nos ama, pero hasta ahora solo lo hemos usado como un juguete. Bueno, sí, supongo que tienes razón, pero, él no nos habría dicho algo.
Lo conoces de toda la vida, me sorprende que no lo conozcas lo suficiente, él siempre se guarda sus problemas para sí mismo, y trata de resolverlos sin involucrar a nadie. Sí, eso suena a algo que Izuku haría. Diría Kasumi mientras veía como Mitsuki jugaba con una naranja que estaba en la cocina, pero en eso una idea le llegaría. Kasumi, ve por tus cosas, alcanzaremos a las demás, tenemos algunas cosas que arreglar, pero primero, hay que interrumpirle la fiesta a Nejire. Tras decir eso Mitsuki empezaría a caminar hacia la habitación, pero antes de poder entrar, Nejire salió de esta. Ya terminaron, ¿verdad? Pues no creo que aguante otra ronda, así que sí, básicamente. Perfecto, en ese caso ponte ropa, porque iremos con las chicas. Luego de aquel escenario las tres chicas irían a alistarse y una vez estuvieron listas salieron de la casa, en aquel lugar hubo silencio durante unos segundos, hasta que del ascensor saldrían Nezuko en forma de niña junto a Lucifer. Al fin, algo de libertad, diría Lucifer mientras respiraba. ¿Podemos ir por un helado? Preguntó Nezuko de manera inocente. No veo por qué no. Diría el detective diabólico para luego él junto a la niña salir de la casa. Varias horas después, ya era de noche y todavía nadie llegaba a la casa, para ese punto Izuku ya había dormido lo suficiente, y aunque fue en el baño, igual pudo recuperar energías. Soy yo cada vez están más insaciables. Diría Izuku mientras se estiraba un poco para luego caminar a la habitación para ponerse algo de ropa, al final quedaría vestido con una camisa negra ceñida al cuerpo y unos pantalones deportivos, luego iría a la sala y encendería el televisor para relajarse un poco. Al principio eran programas normales, pero como ya era costumbre, la programación fue interrumpida para mostrar una noticia. Alerta de evacuación, un villano está soltando gas venenoso por toda la ciudad, los héroes locales ya se están haciendo cargo del problema, pero se les pide a los ciudadanos que por favor se queden en sus casas, los infectados ya fueron enviados al hospital, el gas venenoso parece convertir a las personas en lagartos humanoides, no salgan de sus hogares, repito, no salgan de sus hogares. Puede que necesiten ayuda. Tras decir eso Izuku correría hacia su habitación en donde recogería el maletín que contenía su traje de héroe, durante su estadía en Los Ángeles solo lo había usado para los entrenamientos, pero en varias ocasiones lo dejó en el taller de apoyo para que lo mejoraran, por lo que actualmente no sabía cómo se veía su traje ahora, pero eso poco le importaba, por lo que solo se dispuso a colocárselo para ir a apoyar en todo lo que él pudiera, mientras tanto en la zona de los sucesos. Esto no está funcionando. Diría Tondi alias Iron Man mientras trataba de absorber el gas venenoso con su traje. No me digas. Diría Gwen alias Spider-Os mientras peleaba contra algunas personas que se había convertido en lagartos. No se rindan, tenemos que salvar a estas personas. Diría Dick Grayson alias Nick Twin el líder del grupo. Es inútil, me tomará un tiempo crear un antídoto para este gas, y para entonces toda la ciudad estará infectada. Dije que no se rindan. Diría Nick Twin mientras le daba una patada a un lagarto, sin embargo, otro lo tomó del brazo y entre varios comenzaron a golpearlo. Recite, Dick, ya voy. Habló Samantha Alexander, alias Nova, mientras volaba hacia Dick disparándole rayos de energía a los lagartos, pero de nada sirvió ya que otro lagarto la atrapó, y dentro de poco tiempo casi todo el equipo había sido capturado, a excepción de Spider-Os quien seguía peleando como podía. Chicos, tratan de quitarnos las máscaras. Gritó Dick mientras uno de los lagartos trataba de quitarle la máscara de gas. Un dato que olvidé mencionar era que todos los miembros de ese equipo tenían máscaras de gas,
Para evitar convertirse en lagartos, todo parecía perdido para el equipo, pero de pronto varios tentáculos rodearon los callos de todos los lagartos y estos serían lanzados muy lejos de los chicos, para luego en medio de todos ellos aterrizar alguien. La nube de humo no dejaba verlo bien, pero luego de unos segundos el humo se desvaneció dejando ver bien al individuo, el cual tenía un traje de héroe igual al de esta imagen. ¿Quién eres tú?, preguntó Víctor con una mirada analítica. Mi nombre es Aken, diría el héroe con una mirada seria, pero de pronto 4 lagartos tratarían de golpearlo por la espalda, a lo que el héroe conocido como Aken rodaría sobre su propio eje y daría una patada elevada con tal fuerza que enviaría a los 4 lagartos a estrellarse contra un edificio. No seas tan brusco, son civiles transformados, gritó Spider-Host al tiempo que se aseguraba de que esos lagartos no tuvieran heridas graves. Eso será un problema, diría Aken viendo a varios lagartos caminar lentamente hacia él. ¿De dónde viene el gas?, diría Aken mientras se preparaba para atacar. De la punta de ese edificio, diría Nova mientras señalaba el edificio más alto del lugar. Perfecto. Tras decir eso, de la espalda de Aken saldrían 4 tentáculos los cuales rodearían sus brazos convirtiéndolos en sus típicas garras, con las cuales se lanzaría a atacar a los lagartos. No los cortaría debido a que eran civiles controlados, pero las manos no le temblaban a la de golpearlos ya que tenía que inmovilizarlos. Eso le tomó unos momentos en los cuales hubo algunos lagartos que le dieron algunos problemas, pero cuando el número de ellos estuvo lo suficientemente reducido, Izuku pudo sacar otros 2 tentáculos los cuales se hicieron cargo del resto de lagartos. Y ahora el jefe. Habló Izuku para luego saltar y debido al impulso lograría llegar a la cima del edificio, en donde encontraría a otro lagarto, pero este era diferente. Los lagartos que estaban abajo eran del mismo tamaño de un humano cualquiera, apenas tenían garras y sus rasgos más característicos era la piel verde y la falta de cabello. En cambio, este lagarto era 5 veces del tamaño de un humano. Su estructura ósea daba a entender que podía moverse tanto en 2 patas como en 4 patas. De su espalda salía una larga cola la cual terminaba en un filoso colmillo que parecía estar envenenado, pero este no se veía natural, lo que daba a entender que alguien le colocó ese colmillo envenenado allí. Sus garras y colmillos eran tan grandes y filosas que se asemejaban a las de un monstruo sacado de pesadilla, y eso no era todo. Izuku al ver dicha criatura se percató de que el gas salía de su espalda, en la cual había varios orificios. Así que tú eres el causante de todo esto, diría Aken con una mirada seria, pero de pronto el lagarto rugió y se lanzó contra Izuku, quien dio un fuerte salto y golpeó el rostro del lagarto, quien a pesar de que sintió el golpe, no le afectó tanto. Este es mucho más fuerte que los de abajo, en ese caso no tendré que contenerme. Tras decir eso, Aken activaría su modo dios de la destrucción, para luego lanzarse una gran llamarada al lagarto gigante, pero este no pareció afectarle mucho, en su lugar solo lo enfureció y se lanzó a atacar, a lo que Izuku atrapó su puño y con su increíble fuerza golpearía al tipo, enviándolo a volar un par de metros, dejándolo al borde del edificio, pero aquella criatura rugió con fuerza y luego gritó: «Toby quiere sangre». «¿Toby?», diría Izuku algo confundido, pero no tuvo tiempo de hacer preguntas ya que el monstruo comenzó a atacarlo una y otra vez, y ante estos ataques Izuku solo trataba de esquivarlo. Sin embargo, el lagarto, al contrario de lo que parecía, era bastante rápido, por lo que para seguir el ritmo Izuku tuvo que pasar a la ofensiva. La electricidad y el fuego surgieron las 2 manos de Izuku, el Kir de Tacharla fue a su máxima capacidad, haciendo que una aura verdosa similar al fuego apareciera en su cuerpo, y eso junto al One for All llevado al 60%. Un potente golpe en la barbilla del monstruo lo desorientó bastante, luego un golpe en el estómago le sacó el aire y por último una patada en el costado de la cabeza lo aturdió. «¿Eso te gustó, amiguito?»,
Diría Aken con algo de burla, pero de pronto su cola trató de golpearlo, pero Izuku había logrado esquivarlo. Una gota de dicho veneno salpicó el traje del héroe, y ese pequeño trozo de tela se quemó. Al héroe le quedó claro que por nada del mundo debía dejar ese veneno entrara en su sistema, o de lo contrario jamás volvería a ver a sus seres amados. Trató de moverse, pero el lagarto corrió hacia él y en varias ocasiones trató de atacar al chico con el veneno de su cola. En varias ocasiones logró hacer varios cortes en el traje del héroe, y este siempre se revisaba pero nunca veía algún corte, por lo que se sentía tranquilo al respecto. En cierto punto el lagarto logró golpear a Aken con su puño dejándolo en el suelo, en donde trataría de clavar la púa de su cola en el ojo del héroe, pero este atrapó su cola y con todas sus fuerzas trataba de evitar que ésta avanzara, todo mientras veía como una pequeña gota de veneno estaba a punto de caer sobre su ojo, por lo que con un último esfuerzo el héroe empujó la cola, logrando que tanto el colmillo como el veneno cayeran lejos de él para luego dar varios saltos hasta quedar a una distancia prudente, para luego preparar sus garras para dar un zarpazo, y cuando el lagarto se lanzó contra él, esperó a que su cola se abalanzara en su contra, y cuando ésta estuvo lo suficientemente cerca de él, Aken saltó con fuerza y haciendo algunos giros en el aire lograría cortar la cola del monstruo, haciendo que éste rugiera de dolor, a lo que el héroe se lanzó contra el lagarto para clavarle sus garras en el pecho. Sin embargo, el monstruo atrapó la garra de Aken, esto causó varios daños en la mano de Aken, cosa que lo hizo rugir para luego estampar al héroe 3 veces contra el suelo para después lanzarlo contra un tubo. Aken había quedado bastante herido debido a eso, pero se levantó y vio con seriedad al lagarto. Supongo que esto será más difícil de lo que pensé, diría Aken para luego correr hacia el lagarto, quien con un reliego haría lo mismo, y tras ambos dar un salto, se encontrarían en medio aire, con el héroe forzándose a bloquear un golpe del lagarto, quien aprovechó para someter a Aken, pero este logró encestar un potente golpe en el rostro del lagarto, pero este correspondió golpeando al héroe con todas sus fuerzas enterrando su cabeza en el suelo, pero Izuku le dio una patada doble al monstruo enviándolo a volar varios metros en el aire, a lo que Aken saltaría y comenzaría a darle cientos de golpes en el estómago al monstruo, haciendo que este vomite una gran cantidad de sangre. Luego de eso nuestro héroe giraría en el aire y le daría una patada en el aire haciendo que el lagarto se estrellara contra el suelo. Eso te lo merecías, diría el héroe mientras caía hasta aterrizar junto al lagarto. Grave error, ya que este aprovecharía eso para tomar al héroe por la pierna para luego levantarlo en el aire y dejarlo caer sobre su rodilla, causándole un gran daño en la espalda, para proseguir tirándolo al suelo con fuerza y tomarlo del cuello para comenzar a asfixiarlo. Toby quiere sangre, volvió a decir el lagarto mientras apretaba con fuerza el cuello de nuestro héroe, pero en eso la curiosidad le ganó y le quitó la máscara mostrando una cabellera verde junto a pecas en ambas mejillas. El lagarto vio el rostro durante algunos minutos y luego pasó su lengua por el rostro del chico haciendo que éste se sintiera asqueado. Toby, quiere tu sangre. Esta frase desconcertó bastante a Izuku, pero no tendría tiempo de pensar en ello ya que el agarre del lagarto aumentaría. Sentía que estaba a punto de perder la consciencia, pero de pronto un misil impactaría contra la cara del lagarto, forzándolo a retroceder y a soltar a Izuku, quien de inmediato dio fuertes bocanadas de aire. ¿Sigues creyendo que lo haces mejor solo?, diría Tondi mientras su casco se abría, mostrando que tenía un ligero sangrado en la frente, consecuencia de la herida. Ponte el casco antes de que el gas te afecte, diría Víctor mientras ayudaba a Izuku a levantarse, quien al ver a su alrededor vio al equipo de 5 personas, viendo fijamente al lagarto, el cual rugió con fuerza. Esa cosa es dura, le di con toda mi fuerza y sigue de pie, diría Izuku mientras tosía un poco por casi morir ahorcado. Ya probó tu fuerza, pero no la de todos juntos.
Diría Dick Grayson alias Nick Twin mientras sacaba un bastón. Asimismo, cada miembro del equipo se preparaba para pelear. Cyborg convirtió uno de sus brazos en un cañón mientras que su otro puño empezaba a brillar en un tono azul. Iron Man preparaba los dos rayos de sus manos para disparar, mientras que el de su pecho brillaba con aún más fuerza, además de que varios misiles salían de su cuerpo y apuntaban al lagarto. Nova obtuvo un aura azul la cual brillaba con una gran fuerza, y por último Spider-Ghost se preparaba para pelear. En ese caso, diría Izuku en inglés para luego volver a ponerse la máscara y empezar a hablar en su lengua nativa. Será un honor pelear junto a ustedes. Claramente nadie le entendió, pero la postura de Izuku daba a entender que estaba dispuesto a pelear, y cuando el lagarto rugió con fuerza, los 6 héroes se lanzaron a la batalla. Spider-Ghost lanzó una telaraña a los ojos del lagarto, cegándolo. Iron Man y Cyborg lo aprovecharon para dispararle con sus láser y misiles haciéndole bastante daño, mientras que Nick Twin con su bastón le daría poderosos golpes que hasta le lograron romper alguna que otra costilla, mientras que Cyborg usaría su puño disponible para darle un golpe en la barbilla al lagarto, el cual venía acompañado de una onda sónica tan potente que haría explotar los tímpanos del villano, justo para después Izuku enrollar su cuello con sus tentáculos hacia él para después darle una patada en el mentón sacándole 3 dientes, y para terminar Nova disparó un potente rayo láser en el pecho del lagarto haciendo que este gritara de dolor. El lagarto trató de contraatacar, pero Ben usó su telaraña para inmovilizar su brazo y poco a poco lo cubrió por completo de telaraña, dejándolo casi inmóvil, a lo que los 6 miembros del equipo prepararían su mejor golpe, y tras unos eternos segundos para el lagarto, los 6 puños impactarían contra su rostro, toda esa fuerza concentrada en su cráneo, a pesar de que tan resistente, igualmente había logrado hacer muchísimo daño, lo que provocó que este saliera volando hasta caer del edificio. El equipo de inmediato iría a ver al lagarto, y al verlo veían que el gas de su espalda dejaba de salir. Pues esa fue una misión exitosa, diría Iron Man mientras se quitaba el casco con tranquilidad. Eso salió bien, ¿no crees, Izuku?, diría Cyborg, a lo que Izuku querría responder, pero en eso este comenzaría a sentirse mareado. Oye, ¿todo bien?, preguntó Spider-Ghost y entiendo una preocupación que ni ella sabía de dónde salía, a lo que Izuku por mera curiosidad se revisó el cuerpo, y al verse bien vio que en aquel lagarto había logrado hacerle un corte casi imperceptible en la pierna con el colmillo de su cola antes de que se la cortara, por lo que aquel veneno había entrado en su sistema, y esto se notaba ya que su piel se empezaba a tornar de un tono entre negro y verdoso, asustando a los demás, mientras que justo antes de que Izuku cayera inconsciente diría: ¿por qué a mí?